Génesis 3, capítulo 3, versículo 8 hasta el 13. Y vamos entonces a darle lectura a la escritura de la manera siguiente. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué es lo que tuvo? Dice, tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Puede tomar su lugar en esta hora. Y quiero hablarles de un tema que cada uno de nosotros conocemos o padecemos de un mal. Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio antes de darles el tema. Que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos y piense con sus ojos cerrados: ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? Piénselo ahora ahí. ¿Quién es Dios para usted? Yo creo que ya todos pensaron quién es Dios para usted. Algunos dirán: bueno, Dios para mí es mi sanador. Dios para mí es mi consuelo. Dios para mí es mi ayudador. Dios para mí es mi paz. No sé qué es lo que usted pensó que es Dios para usted. Y gloria a Dios por lo que usted piensa que Dios es para usted. Si yo le dijera qué es Dios para mí, yo le dijera a usted que Dios para mí es todo. Todo. Es probable que usted pensó nada más en una sola cosa. Pero Dios para nosotros debe de ser todo. Y cuando Dios en nuestras vidas es todo, eso va a cubrir todas las necesidades que hay en nuestra vida. Todas aquellas situaciones que enfrentemos, si Dios es nuestro todo, ¿sabe qué? Vamos a poder superar todas las adversidades y situaciones que podamos enfrentar en la vida. Pero en esta mañana yo quiero hablarles particularmente de un tema, y que es un tema que lo registra la Biblia desde el inicio de la historia del ser humano. Y quiero hablarles del miedo. Del miedo. ¿Cuántos aquí tienen miedo, hermanos? Yo he escuchado que hay gente que le tienen miedo a una cucaracha. He escuchado a otros que le tienen miedo a las ratas. A otros le tienen miedo a la oscuridad. No pueden dormir con la luz apagada. Tienen que tener una lucita allí en la noche, porque tienen miedo a la oscuridad. Otros tienen miedo a estar encerrados en un elevador. Cuando se mete en un elevador, se suben sus palpitaciones. El sistema nervioso se activa y se va bien alto. No sé cuáles son sus miedos. ¿Cuál es la fobia? ¿Cuál es el miedo que usted tiene? Y quiero hablar en esta mañana del miedo. Los versículos que hemos leído registran que el miedo entró en el huerto del Edén a causa del pecado. O sea que el miedo en la naturaleza humana perfecta, cuando Dios creó a Adán y Eva, no existía, hermanos. El miedo no existía.
El miedo entra por el pecado. En el momento que Adán y Eva pecan, entonces entró este sentimiento en ellos. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en santidad y buscando del Señor, para que todo temor, todo miedo en nuestras vidas no tenga lugar. El diablo es el creador del miedo. Él fue el que lo creó. Y el miedo es un espíritu que ataca a niños, ataca a jóvenes, ataca a mujeres, a hombres, adultos, ancianos. No mide cultura, no mide raza, idioma, nada. El miedo entró cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Todos en algún momento hemos sido víctimas del miedo. Usted mira algunos hombres que se miran bien machotes, ¿verdad? Y bien barbones y así bien masculinos, pero padecen de un miedo. A algo le tienen miedo. Pero en esta mañana, a la luz de la Escritura, vamos a aprender cómo nosotros tenemos que vencer el miedo. Cómo que a partir de este día usted ya no le tenga miedo a una cucaracha. Yo no puedo entender cómo una persona le puede tener miedo a una cucaracha si usted es más grande que una cucaracha, que solo basta que usted le haga con el pie y esa cucaracha quedó desintegrada. ¿Se da cuenta? El poder que tiene el miedo de hacerle correr ante un insecto, ante una serpiente, tan hermosas que son. Bueno, vamos a darle más razón a las mujeres, porque dice la Biblia que Dios puso enemistad entre ella y la mujer, ¿verdad? Pero hombres, hermanos, que le tienen miedo a las culebras. Bueno, pero eso es parte de ese problema que surgió en el huerto del Edén. Los versículos que leímos aquí en Génesis 3, del versículo 8 al 13, habla y menciona de que cuando ellos fallaron, dice que Adán y Eva se escondieron y Dios los busca. Y Dios les pregunta dónde están. No es que Dios no supiera dónde Adán y Eva estuvieran, porque Dios lo sabe todo. Delante de Dios nadie se puede esconder, hermanos. Simplemente hay un lenguaje y una forma ahí como para nosotros poder entender cuál era la actitud que el hombre tuvo después de haber desobedecido a Dios. Y cuando entonces Adán le responde a Dios, mire que interesante es que Dios no le pregunta a Eva. Quien incitó al hombre a comer de lo que no tenía que comer fue a Eva, pero Dios no le pregunta a Eva, le pregunta a Adán. Porque ¿quién fue a quien Dios creó? Fue al hombre, fue a Adán. Y fue a Adán a quien primeramente le había dado la recomendación de lo que no tenía que hacer. Entonces el responsable de todo esto no era Eva. El responsable de todo lo que había sucedido en este momento había sido Adán. Entonces Adán responde y le dice: es que oí tu voz en el huerto, le dice, y tuve miedo. Tuve miedo. Adán, antes de fallar, antes de desobedecer a Dios, no había experimentado lo que era el sentimiento del miedo. ¿Y qué es lo que tuvo miedo? Dice que tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer, el ser humano siempre busca una excusa y echarle la culpa a alguien por sus errores. Eso es natural, que cuando nosotros cometemos una falta, lo primero que buscamos es justificar y echarle la culpa a alguien o a algo. Y eso no debería de ser así. Deberíamos de ser honestos. Cuando nosotros sabemos cuándo cometemos una falta, no debemos echarle la culpa a nadie. A veces ni el mismo enemigo de nuestras almas tiene culpa de lo que nosotros hacemos, hermanos. Sino que Pablo dice que muchas cosas que nosotros hacemos es a causa de nuestras concupiscencias.
a causa de una alma afectada por el pecado que hay. Y es por eso que entonces fallamos. Pero viene entonces aquí Adán y le dice: es que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Pero es que no le dio el fruto y solo metió a la fuerza Eva, ¿verdad? O le dio así: cómetelo, cómetelo. No creo que lo sobornó, no creo que lo manipuló, como algunas esposas a veces hacen con sus esposos. Sí, porque hay mujeres que manipulan, hermanos. Aquí no hay, por supuesto, porque usted es miembro del Tabernáculo de la Paz y una hija de Dios, ¿verdad? Pero aquí no hay mujeres manipuladoras. No, Señor guarde. O sea, Adán comió por su propia voluntad. Entonces viene Dios y ahora le pregunta a la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y entonces ella viene y le dice: mire, ahora viene Eva y le dice: bueno, es que la serpiente me engañó y comí. Ahora le echó Eva la culpa a la serpiente. Entonces, en estos pasajes miramos dos cosas. Miramos el miedo que había en Eva y en Adán, y miramos quién fue el que provocó ese miedo, que fue la serpiente. La serpiente. Y pudiéramos describir muchas cosas en cuanto a lo que es la serpiente en su naturaleza. Que cuando estudiamos a Satanás, la naturaleza de Satanás está muy representada en lo que es la naturaleza también de este animal. Y por eso miramos siempre en la Biblia, la serpiente es un tipo de Satanás. Solo en una parte de la Biblia aparece la serpiente no representando a Satanás, sino que representando a Cristo. Y más adelante vamos a ver esto. Pero veamos entonces qué es el miedo. Definamos lo que es miedo. ¿Cómo se define el miedo? ¿Qué es miedo, hermano? El miedo es una emoción natural que surgió, como ya vimos, a causa de el pecado que cometió Adán y Eva, y que surge como respuesta a una amenaza o un peligro percibido, que se ha considerado también que el miedo se ha convertido como un instinto, como un sentimiento en el ser humano que lo ayuda a huir del peligro. Es una reacción instintiva que nos impulsa a protegernos y preservar nuestra seguridad. Sin embargo, el miedo puede ser algo que nos paralice. Si nos dejamos dominar, el miedo afectará nuestras vidas. Hay gente que por el miedo no logran muchas cosas en la vida, porque le tienen miedo a todo, a que las cosas no le van a salir bien. Hay gente que no se han casado, hermano, porque le tienen miedo al matrimonio, porque han visto el ejemplo a su alrededor y dicen: no, es que me da miedo fracasar, me da miedo ser como ese matrimonio, y me da miedo ser como esa familia, me da miedo ser como mis padres. Sí, porque algunos padres no han sido el mejor ejemplo para sus hijos. Y por eso miramos a los muchachos que llegan a los 30 y pico de años y no se quieren casar, porque han visto una imagen en sus padres, en su matrimonio paternal, maternal. Y dicen: yo no quiero ser como papá ni mamá. Y hay un miedo, algo que los paraliza, algo que lo deja dominar una área en su vida. Ahora, cuando miramos de dónde viene la palabra viene del término latino metus. La palabra miedo viene del latino metus y es un tipo de alteración del estado de ánimo que causa angustia ante un peligro, un daño potencial, ya sea imaginario y real, o sea, real. ¿Cuántos en algún momento que hemos tenido el miedo, hermanos, cómo nos sentimos? Sentimos que el corazón, mire, la presión se sube. El que padece de un desequilibrio en su glucosa, en su azúcar, o se le sube el azúcar, o algo otro se le baja. Y el miedo entonces provoca un sinnúmero de cosas. Es algo tremendo. Este concepto también define el rechazo o aversión que siente un individuo a que le ocurra algo malo a sí mismo, tanto a él como a sus seres queridos. Es un sentimiento muy, muy desagradable para quien lo padece.
Es una emoción que sirve como método de supervivencia, por supuesto, porque nos pone en un estado de alerta ante una amenaza. Y de cierta forma, el hombre ha adaptado el miedo como para protegerse, ¿verdad? Porque cuando usted tiene miedo, ¿qué es lo que hace muchas veces? Sale corriendo, hermanos. Los animales tienen ese sentimiento de miedo, de tal manera de que cuando se sienten expuestos al peligro, ellos salen corriendo, porque saben de que hay algo que los está amenazando. Pero muchas veces hemos confundido lo que es el miedo con el temor. Y quisiera definirlo, aunque de una manera etimológica, como que tienen ¿verdad? Conceptos parecidos, pero tenemos que también hablar de lo que es el temor, porque dentro del contexto bíblico el temor es algo diferente. El temor, veamos el temor. Por otro lado, el temor, dentro de lo que es el contexto bíblico, se refiere a una actitud de reverencia, de respeto hacia ese ser supremo divino que es nuestro Dios. Es un reconocimiento de su grandeza, poder y autoridad, lo cual nos lleva a buscar su guía y a obedecer sus mandamientos. A la diferencia del miedo, el temor a Dios no nos debilita. Pero si no nos fortalecemos en él, el miedo nos debilita. Dentro de lo que es el contexto secular etimológico, esta palabra viene del latín timor, y es una pasión del estado del ánimo que lleva a una persona a escapar, alejarse de aquello que puede considerar arriesgado, peligroso para sí mismo. El temor es una presunción sospechosa o recelo ante el posible daño al futuro. Esto ya dentro de lo que es el contexto etimológico, que es muy parecido a lo que es, ¿verdad?, también el miedo. El temor forma parte del esquema adaptivo de los seres humanos y de los animales, y representa un mecanismo de supervivencia y defensa, y nos permite responder con rapidez ante un peligro. Entonces, cuando hacemos una diferencia entre el miedo y el temor, etimológicamente lo vemos que son parecidos, pero si lo miramos bíblicamente, temor tiene un concepto más diferente, que es a ese respeto que nosotros le tenemos a Dios. ¿Ve? Entonces, pero en el mundo secular miramos que a veces se usa la palabra temor y también miedo como, ¿verdad?, para hacer o mencionar el mismo sentimiento. Pero hay diferencias entre el miedo y el temor. El miedo es una emoción natural que se presenta ante la sospecha o presencia de un peligro real. El miedo es una emoción que nos permite sobrevivir ante posibles amenazas. El temor es una emoción artificial que nos lleva a evitar, a huir situaciones que representan un peligro imaginario. El temor puede llegar a permitirnos reaccionar de manera más rápida ante una situación de peligro dentro de lo que es la definición etimológica. Pero ya entendimos que bíblicamente pues el temor es respeto a Dios. Pero veamos entonces unas cosas ahora bíblicamente. Quiero utilizar historia, unas 2 historias por lo menos. No quiero tomarles mucho tiempo porque me dijeron que muchos no habían desayunado y no quiero que se me vayan a dormir. Pero quiero ver qué es lo que hace el temor, hermanos. Y lo primero que el temor hace muchas veces es que nos paraliza. Hay gente que ante un ataque de miedo se paralizan ante una situación. En una ocasión hace muchos años, casi 20 y pico de años, estando en la ciudad donde vivíamos allá en Honduras, estaba el Boulevard. Y recuerdo de que yo estoy parado enfrente de una gasolinera y veo que una anciana está caminando, o sea, va a cruzar la calle y llevaba una bolsa en su espalda. Pero ella está esperando, ¿verdad?, de que el tráfico se descongestionara para ella poder cruzar hacia el otro lado. Y llega el momento en cuando ella mira de que prácticamente no venía ningún vehículo. Lo único que mira a la distancia, que yo estoy viendo la escena, es una moto, pero viene, hermano, bien distante, que ella consideraba que podía cruzar la calle. Entonces viene la señora y empieza a caminar a cruzar el bulevar. Pero no sé qué le pasó a la señora. Se concentró mucho en la moto y miró que la moto se acercaba y sabe, como que entró miedo en ella, y en vez de
o regresarse o seguir hacia el otro lado, la señora lo que hace es, se quedó paralizada, hermano. De tal manera que entonces el motociclista quiso esquivarla, pero la velocidad era muy alta y la señora como que iba y retrocedía, y en esa situación el motociclista no pudo esquivarla y la levantó, hermanos. O sea que lo que sucedió con esta persona fue que se paralizó en medio de un lugar a donde no tenía que paralizarse. ¿Y cuál fue? Sin duda que fue el miedo. Porque se enfocó en algo que no tenía que enfocarse. Ella calculó la distancia y ella sabía que tenía que caminar rápido y llegar hacia el otro lado. Pero el miedo la traicionó y el miedo la hizo pararse y que padeciera aquel accidente. Aquella señora rodó, dio vuelta. Y cuando yo veo aquella escena, hermanos, el hueso de esta parte de aquí le salía por aquí. Esa es una escena bien terrible. La señora no murió. Para esos días a mi mamá le habían hecho una cirugía en su espalda y fui al hospital y me encontré que ahí estaba la señora en el hospital. Le habían hecho cirugía. Gracias a Dios la señora no murió, pero la llevó a aquella tragedia por el miedo. El miedo muchas veces nos paraliza. Cuando uno tiene temor o miedo, se paraliza en muchas situaciones en la vida que no deberíamos paralizarnos. Y fue lo que miramos aquí con Adán. El miedo llevó a Adán y a Eva a esconderse de Dios. Cuando nos escondemos de Dios, iglesia, o nos alejamos de Dios, todo se va a paralizar en nuestras vidas. Porque el escondernos de Dios es un sinónimo también de alejarnos de Dios. Y cuando usted y yo nos escondemos y nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Los planes, los propósitos que Él tiene para nosotros también se van a paralizar. Y esa es la estrategia que siempre ha usado el enemigo a través del tiempo para que los propósitos de Dios con la humanidad no se cumplan. Es usar el miedo. Aquí hay mucha gente en esta mañana, porque yo creo que este mensaje no es para los que no vinieron, es para los que estamos aquí, para los que están viendo o para los que lo mirarán después. Esta palabra es para decirnos aquí a muchos que no hay que tener miedo, porque hay gente que está paralizada por un miedo. Y mire, la Biblia nos ilustra una historia y quiero usar a este personaje llamado Nehemías. Allá en el capítulo 6 del libro de Nehemías, versículo 5 en adelante, encontramos esta historia. Nehemías había sido escogido con un propósito. Dios lo lleva, Dios pone en su corazón. Dios es el que trata en el corazón del hombre para que las cosas se lleven a cabo. Y Dios había puesto en el corazón de Nehemías de llegar a Jerusalén, restaurar las murallas de Jerusalén, que los enemigos, amén, de los israelitas habían venido a destruir la ciudad, habían acabado con la muralla, habían quemado las puertas de la ciudad. Y cuando Nehemías se da cuenta de aquella condición, Nehemías sintió en su corazón el deseo de llegar a Jerusalén y levantar la muralla. Las murallas en aquel tiempo era algo importante, de suma importancia para los habitantes en una ciudad. Esas murallas representan muchas cosas en nuestras vidas espirituales que son importantísimas. Son esas protecciones, esas coberturas en nuestras vidas que el tenerlas en el suelo, hermano, vamos a dar lugar para que el enemigo entre y salga. Pero cuando el enemigo mira que hay alguien que se interesa en levantar murallas, él va a buscar de una u otra manera que eso no sea posible. Aquí hay gente en este lugar, en esta noche, en esta mañana, que son Nehemías, que Dios los ha levantado para levantar murallas en su familia, para levantar murallas en su comunidad, para levantar murallas en muchas áreas. Pero el enemigo sabe que Dios te llamó con un propósito y él va a buscar la manera de usar sus estrategias, como lo quiso hacer con Nehemías, para que el propósito que aquel hombre, amén, se le había asignado no se llevara a cabo. Y tenemos que aprender en esta mañana a través de la palabra. Y mire lo que dice ahí Nehemías capítulo 6 versículo 5 en adelante. Entonces dice: Sanballat me envió a su criado para decir
lo mismo por quinta vez. Mire, por quinta vez le habían venido con lo mismo. Es que el enemigo no se va a dar por vencido. Te va a llegar por una vez, por la segunda vez y hasta que él logre su objetivo. Él tiene una paciencia diabólica que va a buscar cualquier momento, cualquier ocasión para poder lograr su objetivo. Y dice que la manera que estaba usando aquí Satanás era a Sanballat. Y dice que había enviado cartas. Y había llegado aquí una vez más, por quinta vez, el siervo de Sanballat con una carta abierta en su mano, la cual estaba escrita. ¿Y qué es lo que decía en aquella carta? Se ha oído entre las naciones, y Gasmut lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú el rey, y que has puesto profetas que, refiriéndose a ti, proclaman a Jerusalén: hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a los oídos del rey. Ven, le dice, por tanto, y consultemos juntos. Es lo que le dice Sanballat. Sanballat quiere que nosotros tengamos negociaciones con él. El diablo siempre quiere que tú negocies con él. Entonces envié yo a decirle: mire, esta es la postura de un hombre que no le tiene miedo a Sanballat, que no le tiene miedo a nada, que sabe quién que lo llamó, que sabe qué es lo que está haciendo y que no puede distraerse en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y le dice aquí: no hay nada de lo que dice, sino que son inventos de tu corazón. Porque todos ellos nos amedrentaban, dice aquí, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, dice Nehemías. Nehemías tenía la responsabilidad, amados, de construir los muros de Jerusalén. Pero había un Sanballat que era el enemigo, y él estaba usando diferentes estrategias para paralizar a Nehemías que lograra su objetivo. Una de las estrategias que el diablo va a utilizar siempre va a ser el miedo para paralizarnos. El objetivo del enemigo a través de Sanballat era que separara la construcción del muro, porque él sabía que si ese muro se levantaba, no iba a haber entrada para que el enemigo pudiera volver a hacer lo que había hecho con aquel pueblo. Gloria a Dios. Pero Nehemías dijo: yo no voy a hacer caso a Sanballat. Sanballat no habla verdad, Sanballat no habla nada, él habla mentira. Por lo tanto, yo no tengo nada que hablar contigo, Sanballat. Has provocado, has buscado la manera de amedrentarnos, de traernos miedo. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos, amedrentarnos. Él usa sus estrategias, él trae el miedo. Muchas veces le creemos sus mentiras. Usted y yo no podemos creer las mentiras del diablo. El diablo lo que hace siempre lo va a hacer para paralizarnos y debilitarnos y estorbar los propósitos que él tiene para cada uno de nosotros. Hay mucha gente en la actualidad que ha sido paralizados por el enemigo, que los ha hecho que se alejen de Dios, como sucedió con Adán y con Eva. Se han escondido de Dios. Y eso simple y sencillamente lo que está haciendo es paralizando los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero en esta mañana yo sé que aquí hay Nehemías, hombres y mujeres, que no nos vamos a dejar amedrentar por Sanballat y le vamos a decir: ¿sabes qué, diablo? Tú no vas a poder conmigo. Pero otras cosas que también hace el miedo, que el miedo nos hace huir. ¿Cuántas veces ante el ataque del miedo, hermanos, hemos tenido que salir huyendo, salir corriendo? ¿Cuántas veces cuando estamos atemorizados nos dan ganas de salir corriendo ante situaciones? Porque en la naturaleza afectada del pecado vamos a hacer lo mismo que hizo Adán: escondernos, alejarnos. En vez de confrontar la situación, lo que vamos a hacer es escondernos y buscar la forma de cómo cubrirnos, de cómo taparnos.
Pero por eso el Señor nos enseña en su palabra a través de Pablo cuando leemos el capítulo 6 de Efesios, y siempre le he ilustrado a usted esta escena cuando Pablo está prisionero y tiene aquella imagen de aquel soldado romano. Y ahí empieza a recibir una revelación de parte de Dios. Y mira en aquel soldado romano lo que Dios le ha dado a cada cristiano. Una protección, una cobertura. Y toda la cobertura que usted mira o miramos en el soldado romano es una cobertura frontal. ¿Por qué? Para que le hagamos frente a toda acechanza del enemigo. La misma palabra nos enseña que a Dios no le agrada a los que retroceden o los que dan la espalda. Entonces Dios nos ha dado a nosotros una capacidad y nos ha dado una armadura para que nosotros podamos hacer frente y no para que huyamos. Pero ante el ataque del miedo, lo que vamos a hacer es huir. Y esto lo miramos ilustrado a través de la Biblia. ¿Cuántos recordamos la historia del profeta Elías? Mire, hermano, Elías había matado tantos profetas falsos de Baal. Y viene una mujer llamada Jezabel y le dice que lo va a matar. Y lo arropa entonces a este gran hombre de Dios, al profeta Elías. Y amén, el miedo lo atrapa. El miedo lo atrapa. ¿Y qué es lo que hace? Corre. Y la Biblia dice que corre a un monte. Se va a meter a un monte. Se va a meter a un lugar. Luego se va al monte Oreb. Luego se va a una cueva. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo la obra de Dios, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, el enemigo va a buscar la manera para que ya no podamos seguir haciéndole una amenaza. Porque cuando un hombre está conectado con Dios, está confiado con Dios, cuando un hombre y una mujer sabe que Dios es su todo, hermano, va a ser una amenaza al infierno, va a ser una amenaza en contra de ese enemigo. A él no le interesan los hombres y mujeres que estén conectados con Dios, porque eso le va a traer un problema. Él lo que quiere es que ante situaciones nosotros salgamos huyendo a través de este sentimiento del miedo. Uno de los síntomas cuando una persona tiene mucho temor es que también va a ser, o mucho miedo, va a ser aprisionada también por a veces la depresión. Dice que primero el profeta tuvo miedo y huyó, pero luego dice que, o sea, la Biblia tal vez no lo dice literalmente, pero lo que manifiesta el profeta es una actitud depresiva. Se deprime, porque luego él dice con sus propias palabras: deseaba morirse, deseo morirme. Y una persona cuando está deprimida, una persona cuando está, amén, bajo un ataque del enemigo, es lo que el diablo le va a querer venir a poner. Una persona en una depresión lo que quiere es morirse, hermanos. Y la naturaleza del hombre y de la mujer no es un deseo natural quererse morir. Dígame ahora que usted no está bajo una depresión si se quiere morir. Aunque usted nada más esté comiendo arroz y frijol, y aunque esté luchando ahí todos los meses para pagar la renta, y ahí viene la lucha, usted no se quiere morir, hermanos. Porque más todos le tememos, hay un cierto miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó originalmente, Dios nos creó eternos, no nos creó para morir. Y es por eso que nadie se quiere morir. Entonces, cuando una persona se siente o tiene ese sentimiento de morirse, es que está bajo un ataque, primero de miedo, depresión, como fue en el caso del profeta, de quererse morir. Y luego también hay un sentimiento de mucho desánimo. Cuando usted está muy desanimado, usted tiene que decir qué es lo que está sucediendo. Y muchos no se dan cuenta que es el mismo enemigo que ha venido a atrapar su vida. Hay gente que vive con tanta depresión, incluso hijos de Dios, hermanos. Hemos escuchado de pastores que se han suicidado, que se han quitado la vida. Y todo empezó por un sentimiento, por el miedo. Viven atemorizados, desanimados. Y sabe, la raíz
ha sido de ese sentimiento de miedo, que se dejaron atrapar, que los paralizó, que los hizo meterse en una cueva, que los hizo esconderse de Dios. Hay gente ahora que están escondidos. Alguno me está viendo a lo mejor ahí a través de la transmisión y estás escondido. ¿Por qué te escondes de Dios? Simple y sencillamente porque no te has dado cuenta que has sido una víctima, como fue Adán y Eva, como lo fue el profeta. Pero gloria a Dios por los Nehemías, que a pesar de que el enemigo se quiera levantar, esos Nehemías se paran sólidos y dicen: no, yo no voy a hacer caso. Gloria a Dios. Mire, el propósito de Sanbalat no tan solo era de que se parara la construcción de la muralla, sino que ellos salieran huyendo. Y mire lo que sigue diciendo el capítulo 6 de Nehemías, del verso 10 en adelante. Después dice Nehemías aquí: fui a casa de Samaías, hijo de Laía, hijo de Mehetabel, porque estaba encerrado. Ese era un líder, alguien de los ayudantes de Nehemías. Y dice que entonces lo va a visitar. Y cuando lo va a visitar Nehemías, dice que estaba ¿dónde? Encerrado. ¿Qué haces encerrado? Dios no nos ha llamado para encerrarnos. ¿Qué haces metido en esa cueva? ¿Qué haces metido en la casa? Vente, congrégate, busca, amén, adorar al Señor. Salte de esa oscuridad, salte de ese cuarto, salte de ese espíritu depresivo en el nombre de Jesús. Dios no te llamó para estar ahí. Dios no te llamó para que estés encerrado. Y dice que este personaje le dijo: reunámonos, le dice, en la casa de Dios. Como que la intención era muy buena, mire. Como lo hizo el profeta, ¿verdad? Elías, lo primero que hizo él fue meterse a un monte, el monte de Oreb. Un monte. Pero no, o sea, no se trataba del monte, se trataba por qué estaba buscando el monte. Y se estaba buscando el monte por la actitud que el diablo había tomado ventaja. ¿Y qué es lo que le dice entonces aquí este personaje? A Nehemías le dice: reunamos en la casa de Dios, dentro del templo, le dice. Y mire, estaba bien que fueran a la casa del Señor, al templo, pero mire la palabra que dice este hombre: y cerremos las puertas, le dice. Y cerremos las puertas porque vienen a matarte. Si esta noche vendrán, dice, a matarte. Esas fueron las palabras que aquel personaje le dijo a Nehemías. Mira, hay gente, hermanos, que en vez de quererte motivar, a veces van a querer atemorizar. ¿Y quién era Samaías? Era uno de los hombres que ayudaban, que estaban ahí, ¿verdad? En la misma óptica. Pero cuando se acerca, entonces este mismo individuo le dijo: ¿sabe qué? Vámonos a la casa de Dios, al templo, y encerremos las puertas. ¿Por qué? Porque vienen a matarte. Pero él le respondió. Mire lo que le respondió Nehemías. Esto me llama a mí, esto me encanta la actitud de este hombre. Un hombre como yo, le dice, ¿ha de huir? ¿A dónde están esos hombres de Dios? ¿A dónde están esas mujeres de Dios en esta mañana que pueden decir, que podemos decir como Nehemías: un hombre, una mujer como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarme la vida? No entraré, dijo. Ahora no es el momento de entrar al templo, porque yo no soy un cobarde, yo no soy, amén, alguien que está huyendo. No, yo ahora voy a hacerle frente al enemigo. Ahora yo le voy a decir a Sanbalat: ¿sabe qué? Yo no voy a tenerte miedo. Gloria al Señor. Cuando usted viene a la casa del Señor, no tiene que venir aquí porque está atemorizado por el diablo. Usted tiene que venir aquí porque viene a alabar, exaltar y glorificar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Un hombre como yo ha de huir. Y quien fuera que yo voy a entrar al templo para salvar mi vida, no entraré. Y luego sigue diciendo Nehemías: reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquellas profecías contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían, dice, sobornado. ¿Quién representa aquí Sanbalat y Tobías? Ese mundo espiritual. Hay gente, hermano, que el mismo diablo Dios lo va a usar para decir cosas en contra de ti.
Hay gente que ha sido influenciado por Sanballat y Tobías, amén, para venir a decir cosas. Pero tú sabes quién tú eres. Usted sabe la posición a donde Dios te ha puesto. Dice que había sido sobornado por estos personajes. Y dice fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crear mala fama y desprestigiarme. Nehemías era un hombre íntegro, un hombre de valor, un hombre, hermanos, que lo conocían como alguien que se había atrevido. Y Nehemías dijo: yo no voy a cambiar mi identidad después de verme ante este pueblo y delante de Dios como un hombre valiente, forzado. Yo no voy a permitir que me den un título de cobarde por las palabras influenciadas por el mismo diablo de otra persona. No, yo voy a seguir hacia adelante. Yo voy a continuar. Gloria a Dios por usted que está aquí, que a pesar de las luchas, que a pesar de todo lo que el diablo ha levantado en contra de su vida, han dicho de usted dice: aquí estoy y voy a seguir hacia adelante. Esos son los Nehemías que no se dejan intimidar. Y Nehemías sabía a quién tenía que llegar, a quién tenía que clamar. Y luego sigue diciendo el pasaje. Aquí ahora Nehemías viene y acude a Dios y le dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profecía de Naídas y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes del Lul, en los 50 a los 52 días. Y cuando dice lo oyeron todos vuestros enemigos, dice que temieron. Ahora los papeles se invirtieron, mire. Dice que cuando ahora los enemigos se dieron cuenta de que el muro había sido terminado, los enemigos temieron. Toda la nación que estaba alrededor de nosotros se sintieron humillados y reconocieron, amén, que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Esto no es por nuestra fuerza, esto no es por nuestra capacidad, esto no es por nuestro intelecto, esto es por la ayuda de Dios. Nehemías sabía que él no estaba ahí simplemente por un sentimiento humano que había sentido por la noticia que le habían llevado cuando estaba en el palacio del rey, sino que sabía que eso venía de parte de Dios, y lo que estaba haciendo ahora, amén, era de parte de Dios. Por lo tanto, él confió en Dios y Dios le honró. Cuando usted confía en Dios, cuando usted confía en el que lo ha llamado y no en los hombres y lo que la gente pueda decir, sus enemigos un día van a ser atemorizados y van a quedar burlados, como sucedió en la historia aquí de Nehemías. Aleluya. ¿Por qué ha bajado sus manos? ¿Por qué ha bajado sus herramientas? ¿Por qué ella no quiere seguir? ¿Por qué ella no quiere orar? ¿Por qué ella no quiere congregarse? ¿Por qué ella no quiere ayunar? ¿Por qué ella no quiere estudiar la palabra, hermanos? ¿Por qué? Porque ha venido Sanballat y Tobías a traerte mentiras. Te ha venido a decir: no, si sirves a Dios, y cuando más buscas de Dios es cuando más problemas te metes. Y mira, cuando no sirves a Dios estás bien tranquilito. Eso es lo que te dice Sanballat y Tobías. El Señor nunca dijo que esto iba a ser color de rosas. Él dijo que cuando pasáramos por las aguas, que cuando pasáramos por el fuego, que cuando pasáramos por las tormentas. O sea, dijo que íbamos a pasar, pero dijo que estaría con nosotros. Dijo que no nos iba a hacer daño. Y dejó evidencias, amén, en la palabra, evidencia, testimonios. Israel pasó el Mar Rojo. Israel pasó el río Jordán en seco. Amén. Los 3 jóvenes hebreos fueron metidos al horno de fuego y el fuego no tuvo ningún efecto en ellos, porque Dios cumple su palabra en favor de sus hijos. Gloria a Dios. No importa lo que usted esté pasando, confiemos en Dios. No nos atemoricemos. Lo que el diablo quiere procurar en nuestras vidas a través del miedo es encerrarnos. No se encierre. Nehemías sabía el propósito para el cual Dios lo había llamado. Cuando tú resistes el miedo, llegas a entender la verdad de Dios que tiene para tu vida. El miedo, hermano, trae pecado, porque el miedo nos retiene, y al estar retenidos entonces nos va a llevar a hacer otras cosas que no tenemos que hacer cuando estamos afuera, cuando estamos sirviendo a Dios. Cuando el enemigo ve que no puede hacer nada para sacarte del propósito de Dios, va a empezar entonces a tratar de meter miedo. El miedo no detuvo a Nehemías porque su confianza estaba puesta en Dios.
Cuando tú le crees a Dios, resistes al miedo, prepárate, porque lo que va, amén, a temer no vas a ser tú, sino que van a ser tus enemigos. Los enemigos son los que van a temer. Y por último, quiero terminar con esto. El miedo apaga el fuego de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo más terrible, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: por esto te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, mire las palabras que le dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que le dice Pablo aquí a Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Timoteo? Se le estaba apagando el fuego. ¿Por qué se te ha apagado el fuego? Porque ahora ya solo es humo. Porque ahora solo es ya, ¿verdad?, brasas. Así estaba Timoteo. A causa de que Pablo, mire, ¿cuál era la razón, hermanos? Por la cual Timoteo estaba sintiéndose atemorizado. Y el temor apaga la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque Dios no ha llamado a cobardes, Él ha llamado a valientes. Pablo estaba ahora en prisiones y estaba a punto, ¿verdad?, de ser ejecutado, porque las cartas que escribe a Timoteo son las últimas que escribe Pablo, y a punto de estar para ser sacrificado, ser ejecutado. Entonces, debido a esto, Timoteo se daba cuenta, y Timoteo ahora empieza a tener miedo. ¿Por qué estaba Pablo en la cárcel? Pues por predicar a Cristo, por hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Timoteo? Lo mismo que hacía Pablo. Era un discípulo de Pablo. Entonces esto el enemigo lo usa, y a lo mejor por la noche le decía el diablo a Timoteo: así como está Pablo, prepárate que pronto eres tú. ¿A poco no le han venido esos pensamientos a usted? Cuando alguien mira a usted en la iglesia que está pasando una lucha, que está pasando una enfermedad, y usted de pronto empieza a sentir un dolor, empieza a sentir un malestar, ahora el próximo eres tú, el próximo que te va a dar cáncer eres tú, el próximo que te va a dar, amén, alta presión eres tú. Mire, reprenda al diablo en el nombre de Jesús, amados hermanos, y no deje que se apague el fuego y las promesas de Dios en nuestras vidas. Cada quien tiene su lucha. No esté como Job, que lo que más temía fue lo que él dice que le sucedió. No. El miedo más bien va a traer cosas. Y a lo mejor a Timoteo el diablo le venía: prepárate, pronto eres tú. El próximo encarcelado vas a ser tú, Timoteo. Y Timoteo entonces ahora como que ya no quería predicar. Como que ya no quería. Y si predicaba, ya no predicaba con la unción que predicaba antes. Estaba atemorizado, entró miedo. Empezó a llenarse de miedo. El apóstol Pablo estaba reprendiendo aquí a Timoteo para que no fingiera su fe, porque eso es lo que hace el miedo. Hay gente, hermanos, que fingen, son valientes, pero por dentro, mire, le tiembla. No sé si usted le ha pasado alguna vez que está enfrente, pero por dentro está, hermano, que es un terremoto del miedo. Y no, nuestra fe no debe ser fingida. El fuego de Timoteo se estaba apagando. Tú puedes tener el fuego de Dios en tu corazón, pero cuando tú empiezas a tener miedo, ese fuego, mire, va a empezar a menguar, va a empezar a bajar, va a empezar, amén, a apagarse. Ahora, a lo mejor hay en algunos Timoteos en esta mañana, en este lugar, y ya miramos cuáles son los síntomas del miedo, pero ahora te quiero enseñar cuál es la medicina para todo esto, para ir cerrando. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 2 versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor, aquí la palabra temor es el miedo, no es el temor a Dios.
¿verdad? Que miramos anteriormente, sino que aquí en esta parte, cuando habla de temor, está hablando de miedo, o que usted está viendo el contexto, lo que está diciendo, ¿verdad? Que todos por el miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. ¿Qué es lo que nos dice esta palabra? Estos versículos. Satanás tenía el imperio de la muerte y podía él decidir quién moría y quién vivía, antes de que Cristo tomara control. Ahora, con su muerte Jesús, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Con su muerte Jesús le arrebató ese derecho al diablo. Es lo que está diciendo el pasaje. ¿Sabía usted de que nosotros vivíamos en cautiverio, que vivíamos en esclavitud con miedo a la muerte todo el tiempo? Usted dirá, pastor, pero yo todavía tengo miedo. Bueno, pero porque no hemos entendido la palabra. Porque no hemos entendido la palabra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y 18 dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciendo, o sea, su mano derecha sobre Juan, diciéndole: no temas, no tengas miedo. Le dice: yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, le dice, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas palabras se las dijo el Señor a Juan, pero también se nos dice a nosotros: no temas, aleluya, yo estoy, amén, contigo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Amén. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Dios es el principio y el fin, y no hay nada fuera de Él. No hay nada fuera de Él. Las llaves, amados, simbolizan poder, dominio, autoridad. Usted ha escuchado en algunas ciudades donde llegan unos personajes y el alcalde le entrega las llaves de la ciudad a esa persona. ¿Sabe lo que eso significa? Te estamos dando toda la autoridad. Te estamos dando el honor de tener la autoridad que la máxima autoridad en esta ciudad tiene. Amén, te la entrego a ti. Y eso es lo que representa las llaves. Simbolizan poder, simbolizan autoridad, dominio. Esa era una costumbre que en la antigüedad se hacía, de entregar las llaves. Cuando una ciudad había sido tomada por los enemigos, los que habían vencido, entonces los vencidos entregaban las llaves a quien habían conquistado la ciudad. Y ahora les decían: ahora la ciudad de ustedes, nos rendimos. Esa era una de las señales, que venían y entregaban las llaves de la ciudad. Las ciudades estaban rodeadas por murallas y tenían puertas. Entonces entregaban las puertas de la ciudad. Ahora él decía: ahora la ciudad de ustedes. Eso fue lo que hizo Cristo. Satanás antes tenía las llaves de la ciudad, del mundo. Amén. Pero cuando Cristo vino, Él le quitó las llaves a Él. Y ¿sabe qué, hermano? Y si Él tiene las llaves, usted y yo lo tenemos. Porque ahora Cristo no vive afuera, vive dentro de nosotros. Usted y yo tenemos las llaves también. Tenemos la autoridad, tenemos el poder. Entonces, ¿cuál es el miedo? El ser humano ha vivido una naturaleza de miedo todo el tiempo, porque ha sido esclavizado durante mucho tiempo. Hoy Dios quiere entregarnos esas llaves para que tú nunca más vivas esclavizado al miedo y puedas ser libre y puedas vivir una vida plena en Cristo Jesús. Lucas capítulo 11, 21 y 22 dice: mientras el hombre fuerte, escuche, mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está, dice, lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confía y reparte el botín. Aquí, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a ese hombre, al enemigo que en un momento fue fuerte, pero vino otro más fuerte. O sea que el que te da, el que nos infunde miedo, hermano, sí tiene su fuerza,
pero el que está con nosotros es más fuerte que Él. Aleluya. Antes justificamos el miedo en nuestras vidas cuando no servíamos a Cristo, pero ahora que Él está dentro de nosotros, podemos decirle, ¿sabe qué? Ahora hay alguien más fuerte en esta casa, diablo mentiroso. Por lo tanto, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi salud, fuera de mi finanza, fuera de mis hijos, fuera de mi matrimonio, fuera. Dios lo que nos está diciendo hoy es que el diablo estaba muy tranquilo teniendo el imperio de la muerte anteriormente, pero una vez que aparece Jesús en escena, Él es el más fuerte. Lo ha vencido y le ha quitado las llaves, le ha quitado la arma y le ha quitado también el botín. Porque usted, hermano, somos un tesoro. Nosotros somos algo muy valioso. Eso es lo que el diablo usaba para atormentarnos anteriormente. Pero Dios hoy nos entrega sus armas, nos ha entregado sus armas. Algunos no lo saben, que han estado armados desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo. Hemos estado armados. El problema es que no hemos sabido utilizar las armas, y con esas armas podemos vencerlo. Y usted sabe cuál es la única arma que tenía el soldado, y aparece representado el soldado: una espada. Y esa espada representa la palabra. ¿Sabe por qué somos muchas veces atemorizados? Porque esto no es parte de nuestra vida. Porque la palabra no es parte de nuestro ser. Otra cosa ocupa lugar antes que la palabra. Pero cuando la palabra, hermanos, está en nuestras vidas, no vamos a tenerle miedo al diablo, porque esta palabra nos enseña la posición en la cual usted y yo estamos. Amén. Esta palabra nos enseña qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, y que usted ahora no es cualquier cosa. Hay gente que se creen cucarachas, como aquellos 10 que fueron allá a ver la tierra prometida. Se vieron como insectos, se vieron como otra cosa, pero ¿sabe qué? Hubieron 2 que sabían quiénes ellos eran. Caleb y Josué dijeron: eso nos vamos a comer como a pastel, dijo. Como a pan no lo vamos a comer. Pero hay gente que tienen años sirviendo a Dios y se sienten poca cosa. Usted y yo no somos poca cosa, hermanos. Gloria a Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el pueblo de Israel empieza a murmurar en el desierto, Dios envía serpientes venenosas. Usted conoce esa historia. Y que estas serpientes causaron una gran mortandad. Pero Dios le da instrucciones a Moisés. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Constrúyete una serpiente de bronce, le dice, para que aquellos que la vieran ya no murieran. Y es de lo que le hablaba al principio. En la Biblia, la única parte de la Biblia que aparece una serpiente representando a Cristo, amén, es en esta escena. El mensaje obviamente no era idolatría. Dios no les estaba llevando a que idolatraran a aquella serpiente. Por eso después tuvo que desaparecerla Dios, porque los israelitas eran muy idólatras. Por eso fue que les desapareció el cuerpo de Moisés, porque si no todavía lo estuvieran adorando. Yo es que estuve en Israel y estuve en la tumba de David, hermano. Viera cómo están ahí los judíos. Y si fuera Moisés, no se diga. Si ese es un personaje. Por eso Dios escondió el cuerpo y le quitó la serpiente, porque si no estuviera la serpiente todavía adorándola. Pero Dios no les estaba dando aquí un mensaje de idolatría, sino que era aquello que los que habían estado, por lo que ellos habían estado fastidiados, Dios lo había vencido. Era un tipo de Cristo en la cruz. Eso es lo que estaba diciendo, ¿sabe? Todo lo que los estuvo mordiendo a Israel, los estuvo mordiendo en el desierto, los envenenó, amén, y los mataba. Pero luego el Señor les dice: levante Moisés una serpiente, y ahora cada uno de ustedes, cuando la miren, esa veneno, esa mordida de serpiente no va a tener ningún efecto en ustedes, queriendo todo lo que a ustedes les estuvo fastidiando. Hasta aquí llegó. Cuando ustedes miren allá arriba, ¿quién fue el que lo venció? Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que representa, amados hermanos. El que venció en la cruz del Calvario fue el que nos dio la solución al que nos fastidiaba anteriormente en el desierto. Aleluya. Primera de Juan 4, 8, 9 dice: démenos 2 minutitos más y ya les voy a dejar ir. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, dice, por él. Dios no tiene amor. Dios no tiene amor. Él es el amor.
Es la esencia del amor. Nuestra vida estaba esclavizada por el miedo, y Jesús no solo, amén, te rescató de la muerte física, sino que te dio una vida eterna. Pero Jesús vino a hacer esto. Jesús vino al mundo no solo para salvarnos, sino también para enseñarnos a vivir, para que nosotros vivamos a través de Él. Cuando tú vives tu vida en Dios, todo miedo se va a tener que ir automáticamente. Nuestro estilo de vida estaba esclavizado antes, hasta más no poder. Pero ese era el viejo hombre. Ese éramos antes. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y dejamos que Él viva a través, amén, de nuestras vidas, o que se meta en nuestro corazón, el miedo va a tener que desaparecer y vamos a ser libres. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cada vez que te afanas por querer salvar tu vida, la vas a perder, porque no la vives conforme a la plenitud que Dios desea. Y cada día que te levantes tendrás temor, porque estás cuidando algo que no te pertenece. Todos nosotros le pertenecemos a Dios, pero cuando tú y yo nos entregamos a Dios, pase lo que pase, sabes que será conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pase en nuestras vidas, porque sabemos que Él tiene las llaves de la muerte. Y eso se llama confianza. Por eso entiende por qué razón el apóstol Pablo decía allá en Filipenses capítulo 1 versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Con razón también Esteban, cuando estaba ya siendo apedreado, tenía la mirada puesta en el cielo, viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Gloria a Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió con Esteban? No le tenía miedo a la muerte, porque lo que ahora estaba expectando era más fuerte, era más poderoso, era más hermoso que lo que estaba a punto de suceder ahí, de ser desprendida su alma de su cuerpo. Aleluya. El hombre, la mujer que sabe el Cristo, el Dios que sirve, hermano, ni a la misma muerte, como Pablo dijo, le va a temer. Sabemos de que eso más bien es una bendición, que cuando tengamos que enfrentarnos con la muerte, vamos a ir a un mejor lugar. Gloria a Jesús. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hablando aquí del miedo. Aquí Juan usa la palabra temor, pero está hablando del miedo. El amor, en el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, dice, en el amor. Cuando somos arropados por el miedo, ¿sabe qué? Entonces no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Aleluya. El perfecto amor es cuando entregamos totalmente la confianza entera a ese ser supremo, a nuestro Dios. Ese es el perfecto amor, cuando le entregas tu vida completa a Dios, no nada más ciertas áreas en ella. Como yo le dije al principio, le pregunté: ¿qué es Dios para usted? Algunos a lo mejor dijeron: es mi Salvador, es mi sanador, es mi amigo, es mi compañero. Pero yo pienso, Él no es nada más una cosa, Él es mi todo. Y cuando Él es mi todo, estoy completa mi vida. Bendito el nombre del Señor. Póngase en pie que esta hora Dios quiere, iglesia, llevarnos a una nueva altura, pero no lo puede hacer si hay miedo en nuestras vidas. Romanos capítulo 8 versículo 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro, mire lo que escribe el apóstol aquí,
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Hoy el miedo se tiene que ir de nuestras vidas. Gloria al Señor. Hoy Dios te está entregando la llave para que todo aquello, lo que el diablo te ha estado fastidiando, ahora con la arma de la palabra, de lo que hemos recibido, le podamos decir al diablo: te vas en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vivimos a través de Dios, gloria a Jesús, la preocupación se va, porque sabe donde reposa nuestra vida. Hoy toda cadena de miedo, gloria a Jesús, se rompe. Ahora, amados, somos libres de toda mentira que el diablo ha querido venir a traer a nuestras vidas. Amén. La palabra dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Gloria a Dios. Y a partir de hoy tenemos que, más que nunca, tener plena confianza en nuestro Dios.